¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Rodrigo de Buen y me da muchísimo gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida, pues no solo a una emisión más de esta su serie de semblanzas deportivas, sino de manera particular en esta correspondiente al 5 de enero del año 2026, la primera emisión de semblanzas deportivas de este año. Eh, a todas las personas, al público que nos hace el favor de vernos, ya sea en vivo o posteriormente en alguna de las repeticiones a través de esta plataforma de Facebook de Deporte UNAM, mandarles un cariñoso saludo y abrazo con muchísimo afecto por el inicio de este nuevo año. Los mejores deseos para todos ustedes y sus familias en este comienzo de año. Hoy que es la noche previa a la llegada de los Santos Reyes, de los Reyes Magos, no olvides, Luis y amigos, Hugo, nuestro invitado, dejar su zapatito esta noche ahí junto al árbol para ver qué es lo que los Reyes Magos nos dejan. Mi estimado maestro Luis Alberto Bolaños López, te saludo con muchísimo gusto, amigo, y con muchísimo afecto, con muchísimo cariño. Te envío un fuerte abrazo y los mejores deseos para este año que está por comenzar. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido, buenas noches. Muy bien, hermano, pues muy buenas noches a todos ustedes, mi estimadísimo Hugo, ahorita nos seguimos. Pues igual me sumo a congratularme por este primer programa de este 2026. Hasta el trabajo me cuesta decir, no vas a decir 25, no vas a decir 25. Este, pues de verdad, un año que empezó movido, convulso, Sí, pero que esperemos sí, que, sí, que sí. repunte y que podamos hacer lo mejor que podamos hacer, que las cosas estén más en nuestras manos y no en manos extrañas, mi estimadísimo Ro. Así es, mi estimado Luis. Bien lo dices, un año que ha comenzado movidito, literalmente en todo sentido, pero que bueno, precisamente estos espacios y estos temas que abordamos aquí son para ver la otra cara de la moneda, la otra cara en la que demostramos que somos más los buenos y que no nos van a robar el sueño de querer seguir viviendo en este mundo y que la vida es maravillosa. Vamos a saludar a nuestro invitado de esta noche. Me da muchísimo gusto saludar y darle la bienvenida al maestro Víctor Hugo Olmos Olalde, juez internacional de ajedrez. Hoy nos vamos al tablero de ajedrez, mi estimado Luis, y nos da mucho gusto saludarte, estimado Hugo. Por supuesto que hacer extensivo este abrazo y este saludo y esta felicitación con los mejores deseos para el inicio de este año 2026. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches. Hola Rodrigo, muy buenas noches. Luis, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes en este primer programa del 2026. Y bueno, es muy grato estar aquí con ustedes y bueno, ser parte, como dices, del tablero de ajedrez de la UNAM, pues para mí es maravilloso. Y bueno, pues aquí estoy con ustedes compartiendo este inicio. Muchísimas gracias y No, sin gracias. mayor preámbulo y como ya es costumbre aquí en Semblanzas Deportivas, vámonos desde el principio, querido Hugo. ¿Dónde y cuándo nace Víctor Hugo Olmos Olalde? Bueno, yo, fíjate, yo soy del Estado de México, toda mi vida va a estar aquí. Nazco en Tlalnepantla, pero mi vida completa es en el municipio de Nicolás Romero. Este, pues todo me queda por acá, cerca de mi hermosa Cuautitlán Izcalli, de mi FES. Y bueno, nazco en el 79, sí, por ahí ya terminando la década de los 70 y empezando los 80. Y bueno, eh, desde que nazco, el tablero de ajedrez está conmigo, ¿no? Entonces, mi abuelo siempre jugaba ajedrez con mis tíos y mis primos. Y pues yo, fíjate que lo que me dicen es que yo aprendo a jugar viendo cómo jugaban ellos, ¿no? Y de repente un día
estando ahí con ellos en casa, de mis abuelos precisamente, pues es el que empiezo a mover las piezas. Pero sí, de acá estamos, acá tienen su casa en Nicolás Muchas, Romero. Y cuando quieran, está abierta su casa. Muchísimas gracias. muchas gracias, Hugo. Y como buen ajedrecista salió con todo, mi estimado Adelantó Luis. una. Luego, luego, Nos iba a vámonos. brincar la pastora, mi hermano. Entonces nos iba a dejar en jaque. Bye. Sí, sí, sí. Vámonos un poquito más tranquilitos, somos novatos en esto. Y bueno, un poco. Al preguntarte esta primera pregunta de dónde y cuándo nacías, preguntarte la siguiente, que es, ya nos dijiste en dónde creciste y que hasta la fecha sigue siendo tu lugar, pero ¿en dónde hiciste tu primaria? ¿En dónde hiciste tu primaria y cómo era el niño Hugo en esos primeros años de los estudios primarios? Mira, la escuela donde estudio fue un colegio particular que se llamaba porque ya no está hoy laborando, es el Colegio Mark Twain, aquí en Nicolás Romero. Hace unos años lo busqué y bueno, ya no está en el mapa, pero bueno, para mí fueron 5 años los que estuve en esa primaria. Y bueno, ¿cómo era el niño Hugo? Pues el niño Hugo era eh, muy tímido, sigo siendo muy tímido, y bueno, es parte de lo que me lleva al ajedrez en realidad, sí, porque pues de alguna manera fue en donde me centré o donde podría decir que me cerré para mi deporte, ¿no? Aunque, bueno, como todo buen mexicano, pues el fútbol estuvo en mi sangre y llegué también a jugar fútbol, ¿no? Y otros deportes. Hoy platicaba con mi sobrino eso. Este, yo le digo que por ahí de tercero, cuarto de primaria, fui a unos juegos escolares en la disciplina de atletismo, en lanzamientos. Y bueno, para él era así como que muy, muy divertido escuchar eso porque no sabía que pues yo había hecho esto, ¿no? En mi Ujú. vida. Entonces, pues mi vida deportiva inició con otros deportes que no tenían que ver con el ajedrez, ¿no? En atletismo, con lanzamientos, en fútbol, en taekwondo, Ok. pero el ajedrez sí venía, o sea, desde muy chiquito. Y en la parte académica, ¿cómo eras en la escuela? Fíjate que eh, pues agraciada o desgraciadamente, pues era un niño de dieces, ¿no? Digo agraciada porque, bueno, eso me dio la oportunidad de estar becado casi toda la escuela, pero desgraciadamente, pues tenía que dedicarme, ¿no? A la escuela, entonces, pues era difícil que hiciera otras cosas, entonces, pues sí le dedicaba mucho, mucho tiempo a la escuela. En este rápido repaso a tu trayectoria desde chiquitín, el paso de la primaria a la secundaria y con ello el inicio de la adolescencia con todos los cambios, tanto como físicos como emocionales que trae esta etapa de la vida. ¿Cómo fue para ti esta transición y en dónde estudiaste la secundaria? La secundaria la estudio en la secundaria Himno Nacional, aquí igual en el municipio de Nicolás Romero. Fíjate que ahí sí hubo una transición muy difícil para mí, porque justamente cuando viene este cambio, pues muere mi abuelo, que es el que me enseña a jugar ajedrez, ¿no? Y Sí. para mí fue muy difícil ese momento, porque, bueno, pues era con el que jugaba, con el que estaba normalmente, es la imagen paterna que tengo. Y entonces, bueno, al fallecer, pues mi cambio a la secundaria, pues sí fue muy, muy, muy difícil. Convulso. Sí. Así es. Y bueno, se notó mucho en mi desarrollo porque, bueno, en la parte educativa, porque de ir en dieces, de repente bajo a sietes, ¿no? Sietes, ochos. Entonces,
Ya ahora lo entiendo, no entiendo por qué fue eso, pero pues la verdad fue difícil. Sin embargo, en la secundaria es cuando ya empiezo, o bueno, retomo el ajedrez competitivo. Gano mi primer campeonato estatal aquí en el Estado de México y juego, bueno, empiezo a jugar los campeonatos nacionales escolares a partir de en segundo y tercero de secundaria. Entonces, fue como que en la parte educativa fue difícil, pero ya mi conexión con el ajedrez se da completamente en ese periodo. Fíjate, O sea, la Hugo, etapa. Sí, perdón, hermano, dale, dale, dale. antes de pedirle a Luis que vaya con el hilo del programa y que normalmente él es el que pregunta el siguiente paso, que es el cambio al bachillerato, me gustaría, si me lo permiten, detenernos un momento en esto último que acaba de señalar Hugo, y yo me iría un poquitito más atrás porque como que fue una repasadita muy rápida esta que nos dio al principio de cómo observando a sus primos, a sus tíos y a su Y a su abuelo, abuelo. sobre todo al abuelo, viéndolo jugar partidas de ajedrez. Y ahorita, en esta última etapa que señalas, en donde desafortunadamente en esta transición tuya de la primaria a la secundaria fallece tu abuelo, si pudieras ahondar un poquito más en esto, en el tema del abuelo, porque decías era con quien jugaba. Le aprendiste viéndolos jugar, pero una vez que ya empezaste a mover las piezas, una vez que ya estabas sentado del otro lado del tablero, no tengo duda que seguramente lo hacías con tus tíos, con tus primos, pero en especial y en manera particular con el abuelo. ¿Cómo se llamaba el abuelo para empezar? Y también, seguramente habrá habido montones de tardes o de días o de momentos en los que compartiste con él, más allá de compartir comida, compartir mesa, compartir paseos, etcétera. Vamos a centrarnos un poquito en esas tardes o en esos días de ajedrez sentado con él. ¿Qué platicabas? ¿Qué te enseñaba? ¿Qué trucos o qué consejos te daba? Tanto para el juego como seguramente, no tengo duda, para la vida. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Hugo? Fíjate que fue muy padre. Fue algo completamente autodidacta, pero aprendí muchísimo. Sin embargo, tengo que reconocer o sea, no era nada de técnica, ¿no? No había estrategia, no había eh, Ok. algo que me enseñara, ¿no? O sea, simplemente jugábamos y nos pasábamos muchas tardes jugando. O sea, mi abuelo jugaba solamente por el amor al ajedrez, pero, o sea, no tenía todo el bagaje que se podía tener para un nivel competitivo. En realidad, ellos nunca jugaron a nivel competitivo, pero por supuesto que sí, lo que mencionas, ¿no? Las tardes era de pasárnosla jugando. Y bueno, ahí hay algo que me platican y que sí recuerdo vagamente algunas cosas, porque esto yo lo empiezo a jugar con él desde los 3 años y con el paso del tiempo, pues lógicamente mi abuelo se fue haciendo más grande y lo que me platica mi mamá y mi abuela era que nos poníamos a jugar y él movía, mi abuelo movía y yo llegaba, jugaba y me iba a ver la televisión, ¿no? Y pasaban unos minutos y me gritaba mi abuelo, ¿no? Y ya que ya había movido, regresaba, jugaba luego y me iba. Y entonces fueron muchas ocasiones que de repente pues ya empecé a ganarle a mi abuelo y eso le enojaba a mi abuelo, ¿no? Pues yo simplemente llegaba y jugaba y ni siquiera ya veía completo el tablero. Y creo que pasa a muchos niños, ¿no? Cuando eso están en ese proceso que, 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 que vivieron con alguien que les enseñó alguna disciplina, o en este caso ajedrez. Y bueno,
para mí era grato estar con él, o sea, por supuesto. Las pláticas eran casi nulas, o sea, no platicábamos, o sea, nos dedicábamos a ver el tablero y simplemente jugábamos. O sea, no había en ese momento de la partida anécdotas o nada, ¿no? Simplemente nos dedicábamos a jugar. Las anécdotas eran en otros momentos, ¿no? Por ejemplo, cuando se iba la luz, ¿no? Y tardaba en varios días en llegar, pues nuestras tardes eran de anécdotas, ¿no? Y esas eran padrísimas también. Pero bueno, las de ajedrez eran así, o sea, ya cuando fui creciendo, pues era para él más frustrante y creo que lo entiendo, de que yo me iba y regresaba y jugaba y le ganaba, ¿no? Entonces, ya de repente ya no quería jugar conmigo, ¿no? Entonces, pues sí, eso era triste, ¿no? Pero bueno, yo no entendía en ese momento que lo fuera, ¿no? O sea, yo estaba divirtiéndome porque yo sí me divertía mucho, pues sí me acuerdo que para mí era muy grato jugar con él y pasarme esas tardes con él, ¿no? Entonces sí, era padrísimo, la verdad. Fíjate, justo mi estimado Ro, iba a retomar justo esta parte, ¿no? De o sea, tratar de imaginar un poco cómo era esta parte de esa convivencia entre Hugo y el abuelo, ¿no? Porque sí, o sea, esta parte de que si no tenía este asunto de darte que era un gambito o cómo hacer una apertura, la que quieras, ¿no? La pastora, que creo que es la más común que hasta los imberbes como yo conocemos, este, eh, o sea, a eso me refería, ¿no? Si tu abuelo te explicaba un poco de esto, pero lo que dices es que era totalmente Ujú. autodidacta, ¿no? O sea, a lo mejor ya esta parte de la táctica, técnica, estrategia del ajedrez no la traía, pero pues tú de nada más ver, entiendo que tampoco te la habían explicado, tampoco te habían dado como estructura o como este aprendizaje tal cual de ajedrez y de todas maneras le entrabas y le entrabas muy bien. Sí, 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 sí. Fíjate que antes de que yo empezara a estudiar ya, que fue esto ya en la secundaria, cuando ya empiezo a tomar libros y empiezo a ir con un maestro, ¿sí? En la primaria ya había jugado varios torneos escolares y los había ganado. Pues sí, o sea, en realidad no, o sea, no tenía yo ese bagaje, y aún así ganaba torneos, ¿no? Y bueno, ya en la secundaria cambia completamente cuando empiezo a entrenar ya en forma, ¿sí? Ya con un entrenador y bueno, mi ajedrez sube completamente, ¿no? Y mi estimado Hugo, ¿cómo se llamaba tu abuelo? Manuel Olmos. Manuel Don, Olmos. don Manuel, Manuel. sí, Un es don abrazo, Manuel. don Manuel, y Gracias. gracias por el aprendizaje y por enseñarle el amor al ajedrez a este muchacho que ahora está donde está, ¿no? Sí, Mira sí, Sin sí. duda. qué chulada, Hugo. Y a eso iba también un poquito, ¿no? Ujú. Que etapa de la secundaria que para todos nosotros nos vuela la cabeza, perdemos piso, perdemos pie, perdemos todo. Forma humana, todo perdemos en la Sí. secundaria. Y en esta etapa tan compleja, debe haber sido difícil, ¿no? Decía yo, convulso, ¿no? El haber enfrentado una pérdida de tal magnitud, mi estimado Hugo. Y podrías decir que, bueno, no sé, o sea, pienso, ¿no? Un poco, esta parte de ya ese amor al ajedrez es como un cierto tributo a tu abuelo también, aparte de tu habilidad ya, ¿no? Sí, yo creo que sí, Luis. O sea, de alguna manera Don Manuel. esa motivación que tenía de recordarlo, de estar, me ayudó mucho para enfrentar la situación, ¿no? Porque, o sea, como tú dices, el cambio de la secundaria.
es difícil. Y entonces, de repente, pues ya no está y reconecto con el ajedrez y me abre muchas cosas para ese momento, ¿no? Entonces, bueno, mi abuelo fallece entre mi cambio entre primaria y secundaria, ¿sí? Y ya en segundo de secundaria es cuando empiezo a entrenar ya en forma ajedrez y es cuando gano mi primer campeonato estatal y cuando empiezo a jugar los campeonatos nacionales. Entonces, o sea, sí, por supuesto, creo que tiene que ver mucho esa conexión con él, ¿no? Claro, claro, claro. Y bueno, ahí ganas el primer campeonato. Ahí ya estabas entrenando, ¿comentabas? Sí, 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 sí. Ahí, fíjate que empieza en el Estado de México un proyecto de clubes de ajedrez, o bueno, como escuelas de ajedrez, talleres de ajedrez era. Eh, Ujú. y entonces, pues yo empiezo a ir, está cerca de donde yo vivo, una biblioteca donde abren el espacio, y empiezo a ir a ese taller. Y bueno, es donde conozco a Germán Vargas, que es el que yo puedo decir que es mi primer maestro, ¿sí? Ya en forma. Y bueno, por supuesto me ayuda a subir mucho mi nivel de juego con todos los miembros de ese taller, ¿no? Porque, pues, o sea, todos los que estuvieron en ese momento influyeron para que yo creciera en el juego. Claro, Ujú. claro, claro. Hasta las individuales se entrenan en conjunto, ¿no? Sí, claro, Entonces, claro, claro. el entorno y el equipo es súper importante, mi estimado Hugo. Así es. Qué, qué maravilla. Entonces, a ver, y ahí viene la etapa, si de por sí creo que nunca estamos listos para el brinco a la secundaria, menos el siguiente, ¿no? ¿Cómo decidiste y cómo te preparaste para ese siguiente paso, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos dónde estudiaste, pero ahorita nos cuentas, Ujú. pero cuéntanos cómo decidiste hacia dónde ibas, hacia la media superior. Y cómo fue prepararte? Digo, ya nos dijiste que se te daba bastante bien la escuela, las calificaciones, pero ¿cómo fue para ese Hugo Olmos prepararse para la entrada al bachiller? Fíjate que no era tan difícil, ¿no? La decisión de entrar a CCH era casi única, porque eh, algunos de mis tíos, que eran jóvenes y más cercanos, pues estudiaron en CCH, algunos de mis primos también. Entonces, o sea, veníamos, mi hermana y yo, que somos gemelos, con esa tendencia de entrar a CCH. Entonces, pues era así como que si no entrabas, pues era así como que ya no fuiste nadie, ¿no? Así se veía, ¿no? Así se Sí, 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 Y entiendo entonces, un poco. me pasa algo muy curioso y lo voy a contar, ¿no? Yo nunca agarré un solo libro para estudiar. Eh, para mí hacer el examen para entrar a la prepa fue así de, pues si entro bien y si no, pues ni modo, ¿no? Y salí con una calificación buena, ¿no? O sea, se me daba, se me dio en ese momento mucho. La memoria me ayudó muchísimo, por supuesto, el ajedrez. Y vaya, o sea, no fue tan difícil entrar a CCH, ¿no? Entonces, y bueno, ya estar en CCH era lo difícil en realidad. Dicen por ahí que no es lo difícil entrar, sino hacerlo y salir de ahí, ¿no? Y fíjate que, bueno, Mantenerte y fue no salir antes. sí, exactamente. Y fue lo que me pasa, ¿no? En algún momento, pues, cuando estoy en la escuela, dejo un poco el ajedrez, ¿sí? Sigo jugándolo, pero ya no tanto en competencia porque de alguna manera en ese momento no había tanto ajedrez en CCH Fíjate. y bueno, no había competencias internas, ¿no? Entonces yo las buscaba por fuera,
no sé, no había tampoco tanto. Y empieza más o menos en ese año, en el 97, 96, inicia la Olimpiada Nacional, que me pierdo ese primer proceso de Olimpiada Nacional. No me acuerdo si fue 96 o 95. Se me olvidó. Mm. Pero juego hasta el 97, pero ya era mi último año de Olimpiada Nacional, ¿no? Y bueno, o sea, hoy ya los que juegan Olimpiada Nacional pues ya saben que cómo es, pero pues ese fue mi transcurso del ajedrez en la prepa, ¿no? No había esas oportunidades, ¿no? Y bueno, entrenar ajedrez en la UNAM era ir hasta Ciudad Universitaria. O sea, no había un espacio más cercano y era difícil ir a Ciudad Universitaria para mí, porque, bueno, de Nicolás Romero a Naucalpan hacía 1 hora y media, y luego a Ciudad Universitaria 1 hora y media, entonces era Sí, difícil, ¿no? es Y bueno, difícil. las reglas de casa eran también difíciles, ¿no? A ver, Hugo, yo ahí me detendré un poquito. ¿Eres todavía de la generación que el resultado del examen de admisión te llegaba por correo postal? No, fíjate que mi generación, bueno, yo soy 95 Ok. y pues a mí me tocó ver mi resultado en el periódico. El periódico. Así es. Entonces, sí, 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 a mí me tocó verlo ahí y ¿Y pues había como, cierto nervio en la espera que saliera publicado en el periódico? No. sí, muchísimo, ¿no? O sea, no sabes, no sé, ese tiempo, no recuerdo cuánto tiempo fue del examen a que salen publicados los resultados, pero sí era difícil, ¿no? Porque te digo que había internamente en la familia está mucho ese proceso y me pasa en la siguiente etapa de mi vida, ¿no? Cuando decido dedicarme al ajedrez. Eh, Entrar a la UNAM era así como que tienes que entrar porque si no, no vas a hacer nada. Entonces, ese nervio pues estaba muy fuerte, ¿no? O sea, por supuesto. Y bueno, ya cuando estoy adentro, pues viene la otra parte, ¿no? Que les digo que era terminarla y y seguir con los siguientes, con la siguiente parte, ¿no? Que era el nivel profesional. ¿Recuerdas dónde hiciste el examen? Sí, me tocó ir a Avenida del Imán Ah, a hacer el hasta examen. acá, hasta Sí, Seúl. sí, sí, me tocó hasta CEU. Ok. Sí, sí, sí. Oye, antes de que demos el salto, ya nos decías que desafortunadamente en la etapa del CCH, en la escuela no había esta como cultura o emprendimiento de la práctica del ajedrez y que en realidad lo veías o lo buscabas por fuera y que te tenías que dedicar realmente a la escuela. Ya nos dirás cómo te fue en esta etapa en la parte académica, pero me llama la atención algo y no lo quiero soltar. Acabas de mencionar hace un momento que tienes una hermana gemela. ¿Tu hermana gemela también le gusta el ajedrez? ¿También entró a la UNAM? ¿O ahí No, no fueron parecidos en eso? no, y no fuimos parecidos en eso. No, no, ella le encanta el teatro. Mi hermana Mm, es Angélica. Ella es igual, digo, está inmersa en esto, pero el teatro y cantar es lo de ella. Ok. Este, eh, Mi sobrino es el que toma la batuta de ese lado y bueno, es el que sigue más, me sigue más en el ajedrez, aunque tampoco va a ser ajedrecista, ¿eh? O sea, él está enamorado del básquetbol y bueno, si está bien, Ok. yo lo motivo a ella. Luis lo conoció, estuvo apoyándonos allá ahora en el Sí. Nacional y bueno, ella no pudo entrar a CCH, se va a una prepa, eh, a un Cebetis. Ok. Entonces, pero bueno, ella sigue estudiando también, ¿no? O sea, digo, la idea era que no dejáramos de estudiar. Entonces, y sí, te digo, ella es más de teatro, más de artes más específicas. Técnica, sí, sí, Así sí. es.
Sí, entonces, bueno, cada uno siguió ya su camino. Ujú. Hasta la secundaria fue juntos, pero ya en la prepa sí nos separamos, ella se fue a su escuela, yo a la mía, y bueno, pues ya cada quien toma ahí su camino. Creo que ahí ya se rompe mucho el lazo de hermanos, aunque o bueno, hoy en día sigue habiendo todavía esa, Claro. esa fuerza, ¿no? Sí, ¿Qué seguro. recuerdos tienes, Hugo, de esta etapa, de la del bachillerato, en la parte académica, en la parte escolar, en la parte de tu plantel, de tu escuela, el CCH Naucalpan? ¿Qué recuerdos tienes? ¿Cómo fue? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo la sentiste? ¿Cómo te fue en la parte académica? ¿Ibas en la mañana, en la tarde? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, fíjate que a mí me toca cuando SSH estaba en 4 turnos, me toca el 02, el de los flojos, nos decían, porque entrábamos Qué rico, el más sí, cómodo. sí, 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 la verdad, sí. Entrábamos a las 10, 11 de la mañana y salíamos a las 2, 3 de la tarde. Entonces, o sea, me encantó ese turno, para mí fue maravilloso. Grandes amigos, los que tienes, o los que tuve en ese momento. Eh, Académicamente, creo que mejoré con el cambio. El primer cuatrimestre no fue tan bueno, ¿sí? Pero de ahí ya retomé hacia 8, 9, ¿no? Por supuesto que me enamoro del fútbol americano callejero. O sea, sí, sí, sí. O sea, nuestras tardes de amigos era fútbol americano en la calle, ¿no? O sea, salíamos o teníamos una hora libre pues nos salíamos a jugar en la calle, ¿no? Y bueno, poco a poco ahí llevaba un ajedrez y varios amigos empezaron a jugar y era con los que me desarrollé en ajedrez ahí. Este, pero bueno, sí, o sea, sí dejo un poco el ajedrez en CCH, me voy hacia otra parte, me quedo ya en Estado de México. Sí, 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 soy seleccionado en ese momento del Estado de México, entonces, pero era difícil, no se podía en aquel momento en la UNAM. Pero bueno, mis tardes eran grandiosas, ¿no? O sea, por supuesto que ahí empiezo a conocer cosas que no hice en la secundaria, por ejemplo, salidas con amigos, porque sí, en secundaria sí me dedico al ajedrez, en el CCH sí lo dejo un poco, sinceramente, hasta el sexto semestre, ¿no? Que ya retomo el ajedrez y ahí es donde ya tomo una decisión muy importante en mi vida, que es dejar de estudiar por dedicarme completamente al ajedrez, ¿no? O sea, en ese sexto cuatrimestre, tomé una decisión ahí media rara, que no fue tanto por el ajedrez, sino por una persona. Yo no había reprobado más que una materia y la pasé en el siguiente extraordinario, y en sexto, pues iba todo muy bien. Yo iba a salir excelentemente porque pues, no llevaba nada, pero decido reprobar 2 materias para quedarme un semestre más, Mm. para quedarme con ella, ¿no? Y cuando regreso, pues ella ya no me quería, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sabes, ¿no? La Te tristeza la de... vi. Sí, sí. Y bueno, fíjate que no, yo agradezco mucho ese semestre que me quedo más en la prepa, porque, bueno, conozco en el CCH a una parte de mi vida grandiosa, que es la psicología, y la filosofía, que me encantan. Entonces, pues es algo que yo le súper agradezco a la UNAM y al CCH. Grandes maestros. Yo iba a matemáticas aplicadas, esa era mi carrera, pero cuando en sexto tomo psicología, me cambia mi mundo completamente. Entonces, mis materias, o bueno, mis carreras eran psicología o matemáticas aplicadas. Y bueno, o sea, ya cuando me quedo otro año más, porque no es por semestre, sino pues por el año,
bueno, ya decido no seguir estudiando y dedicarme completamente al ajedrez. Ya en ese momento ya estaba entrenando con otros maestros, uno de ellos, un maestro internacional, Denis Verduga. Empiezo a trabajar con él y y bueno, me cambia completamente mi mundo, el ajedrez, porque empiezo a enseñarle a niños, me empieza a gustar enseñar ajedrez. Por supuesto que en mi casa estaban a punto de colgarme porque Justo eso te iba a preguntar, porque ya hiciste un par de veces hincapié de que en esta etapa fue en la del bachillerato, el tomar una decisión trascendental, una decisión sí es. importante. Intuía que iba hacia este lado y por la breve plática que tuvimos antes de entrar al aire, Ujú. de que no estudiaste una carrera en sí. eh, con todo esto que nos estás contando de la trayectoria de vida, luego me saltó y dije, esta decisión que para él fue de vida, ¿qué consecuencias o cómo lo tomaron en casa, ¿no? Sí, no, me dejaron de hablar muchos de mis tíos, casi me desheredan, ¿no? Bueno, me desheredan o no. Nunca creyeron en que yo fuera a dedicarme al ajedrez. Y por supuesto fue muy difícil, ¿eh? O sea, no, no fue nada fácil. Sí, sí, muchos de mis familiares no estaban de acuerdo. Me decían que yo no iba a poder vivir del ajedrez. Mm. Este, y bueno, pasaron cosas y sí, Pero gracias a creo, Dios. Luis, sí, me parece, Luis, que este tema, este punto que está tocando Hugo es muy importante y cobra una relevancia bastante notoria, porque precisamente, ya lo veremos hacia el final del programa, pues uno de los objetivos de este tipo de misiones, de programas, es precisamente. Finalmente, la idea es que repliquen jóvenes, la idea es que replique en nuestros muchachos de iniciación universitaria, de bachillerato, de licenciatura, y son ejemplos de vida, finalmente son ejemplos de vida, y tú estás dando constancia a través de tu trayectoria, a través de tu historia de vida, pues de un valor significativo, porque ante todos los pronósticos, con todo en contra, me lo supongo, y me supongo y me imagino que no fue algo fácil el llegar a esa determinación. Intuyo por lo que decías que quizás la filosofía o la psicología hubieran sido probablemente las carreras a las que quizás pudieras haber ingresado a estudiar la licenciatura, pero tú tenías, se abrió ante ti un panorama a través del ajedrez que tú lo viste muy claro, que en tu casa no lo veían tan claro, pero que tuviste la determinación, y sé que hay otras expresiones para decir que tuviste El valor. los tamaños para, a pesar de todo, no claudicar, y no es que te salieras, no es decir que te saliste con la tuya, sino que tuviste la firme convicción de mantener lo que tú pensabas, lo que tú querías, y creo que esta es una enseñanza, Luis, en ese sentido, la que nos está compartiendo Hugo. No recuerdo una historia en semblanzas deportivas de este calibre, en este sentido, Luis. No, no, hermano. No, creo que no. Ahí sí se aventó Hugo contra los Olmos, por lo que veo. O sea, fue Contra yo los contra. hombres, los Ugalde y todos los demás. Sí, sí, sí. Lo No, quisieron poner en jaque, pero no pudieron. mira, fue un tiempo difícil, ¿no? Sí, Claro. mi mamá, que es con la que he vivido siempre, pues sí, pues no confiaba, ¿no? Pero creo que de todos, ella fue la única que me dijo, está bien, si lo vas a hacer, hazlo. Y no lo creía. No, digo, pasó tiempo para que me dijera, ¿sabes qué? La verdad no creía que lo fueras a hacer. Pero bueno, te voy a decir cuándo me lo dijo. Cuando le doy mi título de la licenciatura y de las maestrías,
Y ahora con el doctorado que estoy haciendo, eh, o sea, ella me ha dicho varias veces, yo no pensé que fueras a hacer todo lo que has estado haciendo. Y finalmente, ¿qué estudiaste más adelante? Ciencias de la educación en una escuela particular. Ok, Después hago una maestría en psicoterapia, que es así como que mi adoración, lo que te digo. claro. Y hace un par de años termino la otra maestría en educación y ahorita estoy en un doctorado en educación, precisamente. Mira, me queda claro que aquí por cuestiones de tiempo estamos haciendo esta revisión literalmente en 5 minutos. Pero Sí, bien lo dice Hugo, no fue un tiempo fácil. No sí, fue no, un tiempo fácil. Tuvo que luchar contra la adversidad, contra la incredulidad, seguramente contra esta, y no es que estuviera mal, el sentido de que su familia estuviera preocupada, ¿cómo que te vas a dedicar al ajedrez? De esto claro, no vas a vivir. Había desconfianza, Ujú. ¿no? Había desconfianza, había temor. Era, me parece, una genuina preocupación. Probablemente no supieron decírtelo de la mejor manera posible. Las formas cuentan mucho en esto, pero sí, tú te mantuviste firme y dices que no fue un periodo fácil de tu vida. Te insisto, aquí lo estamos viendo rápidamente en este repaso, 5 minutos, quizás un poco más, pero para Hugo y para su familia fue un tiempo, quizás meses, años de no, ya nos decía él, le dejó de hablar gente, entonces, y finalmente me quedo con esto último también, las mamás son las mamás, y aunque no estén de acuerdo, terminan por apoyarlo a uno, ¿no? sí, Entonces, eh, finalmente creo que aquí lo importante es que tú tenías claro algo y que sabías que sí o sí lo tenías que hacer, si lo ibas a hacer, lo tenías que hacer bien, ¿no? sí. Entonces, para que no nos agarren las prisas, mi querido Hugo, cuéntanos cómo es que llegas en tu trayectoria a ser juez internacional de ajedrez y cómo se da tu ingreso a la FES Cuautitlán. ¿Desde cuándo eres maestro, profesor de ajedrez en este plantel universitario? Bueno, me hago árbitro en el 2001. El primer título que se otorgaba era árbitro oficial. Y fíjate que llego de una manera así como que medio rara, porque yo solamente entré al curso de titulación porque quería enseñarle las reglas a mis alumnos, ¿no? O sea, yo estaba tomando cursos de entrenador, lo que era el CICED, o bueno, todavía el CICED hoy ha cambiado mucho, pero empiezo a tomar esos cursos y me doy cuenta que, bueno, el arbitraje era muy, muy importante enseñar las leyes y los reglamentos a los jugadores. Y por eso me meto al arbitraje. Uno de mis maestros que me impulsa mucho, Daniel Espíndola, me empieza a enseñar. Él era árbitro nacional en ese momento y empezamos a trabajar juntos. Él me enseña muchísimas cosas. Él sabía la parte teórica y yo manejaba la parte tecnológica, ¿no? Hoy en día seguimos trabajando juntos. Sí, estoy hablando de ya 24 años de trabajar juntos y seguimos trabajando igual. Luis conoció a Dani y bueno, él vio cómo manejamos uno la tecnología y el otro se va a la parte de las mesas, ¿no? Y bueno, pasaron varios títulos, el árbitro nacional, que se da por ahí del 2007, árbitro FIDE, que es antes de ser internacional, y viene ya hace 3 años el de árbitro internacional, que se da precisamente por arbitrar torneos de índole internacional, ¿no? No he arbitrado mucho fuera del país, solo un par de veces, sí, pero bueno, aprovecho que vienen un par de torneos internacionales a México y eso me ayuda a que yo sea árbitro internacional. Entonces, a grandes rasgos fue de esa manera. Entonces, si te das cuenta, bueno, esta parte de ser árbitro se fue dando. Y en realidad, bueno, hoy ya me dedico un poco más hacia la parte del arbitraje, que es lo que me da de comer, ¿no? Sinceramente.
y bueno, el entrenamiento ya que se da en FES Cuautitlán, ya tengo 8 añitos ahí en Cuauti. Entro en 2016. Y bueno, fue algo bastante raro porque de repente mi jefe, Oscar, que todavía por acá, este, me llama para pedirme un entrenador. Y yo estaba trabajando en el Instituto del Deporte de Toluca. Estaba por salirme de trabajar justamente, porque vinieron varios cambios en el otro trabajo que tengo. Y entonces se da la posibilidad de entrevistarnos y me invita a quedarme ahí en Cuauhti. Y bueno, fue muy difícil porque antes de que yo llegara, estaba la maestra Escondrillas y sus alumnos adoraban a la maestra Escondrillas, ¿no? O sea, y es muy difícil cuando viene un cambio de entrenador. Cuando llega el nuevo es muy difícil acoplarse, pero pues tuve la oportunidad de que nos fuéramos acoplando. Eh, Varios de sus alumnos uno de ellos sigue trabajando hoy conmigo, es árbitro también ya. Entonces se fueron dando las cosas. Entonces, mi llegada a Cuauhti fue padrísima. Yo estaba muy emocionado de volver a la UNAM. Claro. Sí, cuando dejo el CCH, en algún momento sí me dije, espero regresar por el ajedrez a la UNAM. Y se dio muchísimos años después. Yo no esperaba que fuera en Cuauhti, yo no esperaba que fuera de la manera que se dio, pero simplemente se dio. Y fue por esa llamada que me hace Oscar. Sí, nos entrevistamos y me dice, está bien, vente a trabajar. Y bueno, le agradezco mucho a Oscar que me haya recibido y yo estoy contentísimo trabajando con ustedes aquí en la UNAM. Un Feliz. saludo, ¿no, mi estimado Luis, al buen Óscar Un buen Orduña? saludo al buen Oscar, el Rosco Así, para los cuates. el rostro, Este, así es. un buen compañero de maestría mío, chulado el tipo. Pues si te Es parece, mi estimado Luis, cuando mi estamos ya entrando hermano. en la recta final del programa, pues vámonos con el par de últimas preguntas que de manera tradicional le hacemos a todos nuestros invitados desde que inició esta emisión de Semblanzas Deportivas. Y que en mi caso, que es a quien me corresponde hacer esta primera, no es otra cosa que preguntarte, Hugo, para ti, para Víctor Hugo Olmos Olalde. ¿Qué es, qué ha sido, qué ha significado en tu vida una institución como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México? Para mí hoy es mucho orgullo, mucha felicidad. Eh, yo tengo mucho la frase de haz las cosas para divertirte y créeme que para mí estar en la UNAM es diversión. Y no porque suene a la palabra hacia algo despectivo, más bien hacia esa parte que te digo de orgullo. Para mí es maravilloso estar en la UNAM. Sí, porque hoy la represento con mucho corazón, con los chicos, con lo que estamos haciendo, y para mí estar en la UNAM es grandioso, es un orgullo. Bien dicen que disfruta tu trabajo y no trabajarás un solo día, ¿no? Así es, así es. Y entiendo perfecto, ¿no? El contexto, ¿no? De repente alguien podría espantarse diciendo, ¡ay, dijo diversión cuando estamos hablando de Sí, trabajo! No, cuando estamos hablando de una institución tan grande como la universidad, pero se entiende perfectamente, ¿no? Es disfrutarlo, es divertirse, Y cuando es así, pues todo fluye de una mejor manera. Maravilloso, mi estimado Hugo. Y la otra pregunta, mi estimado, es, como explicamos en un principio y como lo decimos muchas veces, este programa de Semblanzas Deportivas nace como un pequeño y muy sentido homenaje a la gente que le ha dado como, que le da cuerpo, que empuja a esta gran nave que es la Universidad Nacional Autónoma de México y que todos nos jactamos y decimos que la UNAM es enorme, pero el chiste es qué hacemos para que esta universidad siga siendo grande, ¿no?
Y en estas historias como la tuya nos deja claro qué es lo que hace Hugo Olmos para seguir haciendo grande esta institución, ¿no? No solo el enseñarle a los alumnos, sino también representar y ser, que tu nombre suene como alguien que está en la UNAM a nivel internacional, pues es mucho, ¿no? Pero la pregunta es, y no es tanto pregunta, es más bien pedirte un comentario, ¿no? ¿Tú qué le dirías, qué le dices a las personas que están viendo, ven y verán más adelante este programa porque pues queda grabado para la posteridad? ¿Qué les dirías a ellos acerca de, ante la duda de practicar o no practicar deporte, estar o no estar en el ajedrez, entrar o no entrar a la UNAM? ¿Qué les puedes decir tú a estas personas, mi estimado Hugo? Mira, yo creo que lo más importante, cuando yo tomo esa decisión de dedicarme al ajedrez, tenía 18 años y nadie creería que en ese momento era esto. Y, y yo creo que seguir los sueños es algo sumamente importante. Y no porque sea un sueño que alguien me haya dado, sino un sueño que te vas desarrollando ahí mismo. Desde estar en el CCH y sentirte parte de la UNAM, que era el permanecer, el seguir ahí, porque no porque fuera la tradición de toda la familia, sino porque te sientes parte de la familia UNAM. Eso, ese sueño es el que creo que hay que seguir, ¿no? El que sea, el sueño que tengas, ¿no? Yo soñé en dedicarme al ajedrez, no soñé como lo estoy viviendo, pero lo estoy viviendo, ¿no? Y se ha ido acomodando. Creo que lo importante es seguir los sueños hacia donde estamos y que tomemos la mejor decisión. Quién sabe si va a ser la mejor o no, pero que sigamos en ese sueño creo que es lo más importante. Yo Total. me atrevería a agregar otra pregunta para Hugo, Luis, Por si me lo favor, hermano. permites. Y a propósito de lo que hablábamos un poco al inicio del programa, porque aprovechando esta faceta que ahora tiene Hugo como docente, finalmente eres un docente dentro de la Sí. universidad y te toca trabajar con jóvenes. Y la realidad de esta juventud actual es quizás muy diferente a la que nos tocó a nosotros. Finalmente somos más o menos de la misma generación. Somos gente nacida en los setentas, algunos un poquito en los albores y otros en los finales de los setentas. Luis es de los inicios de los ochentas, pero en nuestra niñez y juventud no había las redes sociales, las tabletas, los celulares, esta manera de comunicarse como la hay hoy en día. Nos tocó, en ese sentido, sí creo que coincidimos en que fuimos todavía niños que nos tocó jugar en la calle sin ningún problema, ¿no? Y de manera segura. Y precisamente decíamos que este 2026 está empezando un poco movidito. Ujú. Y si lo vemos un poquito hacia atrás, pues el 2025 fue un año del verano para acá de bastante convulso, ¿no? Tristemente el mundo está en guerra, finalmente, hay guerras. Y desde esa posición docente, dentro de una institución como lo es la UNAM, mi querido Hugo, a través de tu trabajo, de la enseñanza del llamado deporte ciencia, en donde si algo inculcas o tratas de transmitir a tus alumnos es precisamente el pensar, ¿no? El pensar, el imaginar, el crear, más allá de lo que puedan o no ofrecerles estos medios de comunicación a través de las nuevas tecnologías. Ante este panorama, ¿no? ¿Qué te animas tú a decir en este mensaje como corolario al mensaje que Luis te pidió? Porque finalmente, como bien decimos, replica más adelante. Este programa está ahorita en vivo, pero se queda aquí guardado en la plataforma de Facebook de Deporte UNAM y quedará guardado para la posteridad, ¿no? Lo verán, no tienes idea la cantidad de gente que ve luego las emisiones, no solo de Semblanzas Deportivas, de toda la parrilla de programación que hay, ¿no?
Claro. y replica, no tenemos idea de cuánta gente lo ve después. Obviamente vamos dirigidos a un público estudiantil, a un público joven, pero también nos pueden ver abuelitos y gente mayor y gente madura. Eh, como, como que, que otro poquito más a propósito de cómo está el mundo en la actualidad, pudieras tú decir como mensaje final. Mira, yo creo que lo más importante que trato de enseñarle a los chicos es que no se les olvide que somos seres humanos. Como seres humanos, la empatía y el respeto de todo lo que nosotros hacemos debe de ser aquello que nos guíe. No podemos tomarnos simplemente la vida como que pues va a pasar y ya, ¿no? O sea, tengo que ver que estoy, como tú dices, estoy trabajando con seres humanos y yo los veo como seres humanos. Creo que estamos viviendo una deshumanización muy fuerte, como dices, gracias a parte de la tecnología o al mal uso que le damos a la tecnología, pero creo que no tenemos que olvidar que somos seres humanos. Y mientras sigamos viéndonos como seres humanos, creo que podemos seguir con el sueño, ¿no? Que tiene que ver con el primer comentario. Que que por supuesto hay guerras, que por supuesto hay inconformidades, que tenemos diferentes formas de pensamiento, claro, pero no por eso tenemos que olvidar que somos seres humanos. Creo que eso es algo que trato de enseñarles a los chicos a cada momento, a cada cosa que hacen, desde mi labor como en el salón, como mi labor como árbitro, porque también ahí lo aplico, ¿no? Trato de ver toda la situación que se encuentra. Eh, creo que ese sería ese corolario, ¿no? O sea, quedarnos como que no se nos olvide que somos seres humanos, que disfrutamos, que nos divertimos, que vivimos y que si nos morimos ya no va a haber nada más, ¿no? O sea, ni siquiera el sueño, ni siquiera nada, ¿no? Entonces, creo que yo me quedo con esa parte, es parte de mi filosofía personal de vida, que ver a todos como seres humanos. No hay uno más grande que otro, no hay uno más importante. Todos somos seres humanos, ¿no? Me quedo con esa parte, Rodrigo. Gracias. Gracias, Hugo. Muchas Gracias. gracias. Pues, mi estimado Víctor Hugo Olmo Solalde, ha sido un gusto, un placer, un deleite, un honor el haber tenido esta charla, compartido contigo de viva voz tu propia trayectoria y experiencia de vida. Muchísimas gracias, Hugo. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias, Luis. Querido Luis, yo quisiera antes de despedirnos y de darte la palabra para despedirnos, no quisiera dejar pasar un recuerdo porque pasado mañana serán 2 años, tristemente, de que se nos adelantó en el camino un querido amigo y compañero de aquí de la Dirección General del Deporte Universitario, como lo fue nuestro querido fotógrafo, y más allá del fotógrafo, el amigo, el hermano, el compañero, Elid Jacob Villavicencio Zabaleta. Pasado mañana será su segundo aniversario luctuoso. Hace 2 años, cuando regresamos un 8 de enero, y que era lunes y que nos tocó transmitir, pues veníamos prácticamente del velorio Del y velorio, sí. fue muy impactante el regresar de esas vacaciones, de ese periodo vacacional, con la noticia de que un día antes, el domingo 7 de enero del año 2024, había Sí. fallecido nuestro amigo y compañero Jacob Villavicencio, y no lo quería dejar pasar por alto, y el tiempo que nos quede de estar aquí, pues en cada inicio de año tendremos ese recuerdo para que perdure la memoria de alguien que fue entrañable, que lo quisimos mucho y que a 2 años de distancia lo recordamos y lo extrañamos mucho. Entonces, donde quiera que te encuentres, canijo, eh, yo te mando un fuerte abrazo, querido Jacob, donde quiera que estés,
y no te olvidamos, te recordamos con muchísimo cariño. Luis, no sé Sean dos. con qué quieras despedirte. Pues me sumo, ¿no? El super abrazo al buen Jacob, el buen amigo fotógrafo. Y pues bueno, pues hoy una noche que a mí me encanta, ¿no? Una noche de Reyes. Una Cierto, noche. no olviden dejar su zapatito. Ya hemos pasado un abanico de sentimientos encontrados esta noche, muy, muy particulares. Sí, sí. Estamos en esta primera emisión, recordar que es la primera emisión de este 2026, que le Wow. agradecemos mucho a Hugo el que nos haya acompañado. Esta entrevista se pactó desde finales del año pasado y que agradecemos que llegó el día, llegó la fecha y que coincida con que es Noche de Reyes, ¿no? Mañana es el Día de los Santos Reyes, pero hoy hay que dejar el zapatito ahí junto al árbol o al nacimiento. Y pues ya llegamos al final del Guadalupe Reyes. Ya, Ya no me falta la rosca y los tamales. pues patentizar y ya con eso termino y le agradezco a los compañeros de comunicación social en el set, lugar donde surge y nace esta señal que a través de la plataforma de Facebook de Deporte UNAM, como lo hemos venido diciendo desde un tiempo para acá, de la UNAM para México y de México para el mundo a través de ello, hacer extensivo este abrazo, esta felicitación a todos mis compañeros, a Hugo, a mi amigo y hermano Luis Alberto Bolaños y a todas las personas que de una u otra manera nos están viendo en vivo o lo verán después en este primer programa. El mejor de los deseos para que este inicio de 2026, a pesar de los pesares y como haya sido que esté iniciando el año, que sea un buen año, que sea un buen año y que todas las ilusiones, sueños y proyectos que cada uno tenga se lleguen a cristalizar, se lleguen a concretar y sobre todo, porque sin eso no podemos hacer nada, que todos tengamos salud. Gracias por su atención y pues nos vemos pronto la próxima semana. Por hoy es todo, por su atención, gracias, buenas noches y hasta la próxima.